Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, y los invitamos a que, si pueden, quédense en casa, como don Francisco Antonio Pacheco lo está haciendo. Nuestro invitado de este programa, si salen, usen la mascarilla que, de acuerdo con los que saben, es el mejor método para interactuar si hay que salir. Mario Molina, el premio Nobel en Química mexicano, que acaba de adelantársenos, tiene una espléndida grabación sobre las virtudes de la mascarilla frente a todo lo demás. Pero don Francisco Antonio, le voy a hacer una pregunta horrible. ¿Qué hacemos con el país? Y hacemos es porque es de todos, es decir, usted sí ha estado en posiciones de hacer cosas. Yo soy un profesor sucho, como lo digo a mis estudiantes, yo soy un profesor sucho de cuarta de una universidad de tercer mundo. La palabra tercer mundo no me gusta, pero me gusta ponerla en ese contexto para este sitio, que afortunadamente cumple 80 años y que yo le debo todo lo que soy, todo lo que sigo haciendo. Me parece que a ratos pierde dimensión, y entonces el decirlo así, pero lo que es cierto es que sí, que yo soy un profesor sucho de cuarta, que me encanta mucho, que me encanta hacer todas las cosas que hago. Esta es una de las importantes, y de nuevo le repito la pregunta, don Francisco Antonio: ¿qué hacemos con el país? Bueno, en primer lugar, los excesos de humildad no solo son injustos, sino que creo que pueden causar una impresión equivocada en quien los oye. Todos sabemos que usted tiene méritos de sobra, y estos programas yo creo que son una contribución importante para el país, para el diálogo, para la reflexión. Y así es que tenemos que agradecérselo. Bueno, ¿qué hacemos con el país? Esa es una gran pregunta que por dicha no me corresponde responder, digamos, de cara a la realidad, ¿verdad? Yo creo que desgraciadamente hemos perdido el rumbo, y todos los días pues uno tiene ideas sobre cómo debían hacerse las cosas, posiblemente a veces equivocadamente, pero yo creo que hay que repensar el camino que debe tomar Costa Rica. El problema es que es muy difícil influir en el gobierno, sobre todo para quienes no somos del mismo partido. Me imagino, no sé exactamente quiénes llevarán el peso de influir en el señor presidente de la República, pero sí hay muchas ideas en la palestra, en los periódicos, en la televisión, en los programas sobre los distintos problemas que enfrenta Costa Rica, pero no encuentro yo un eco a esos temas. Ahora, digamos que hay dos planos. Uno es el inmediato y otro es Costa Rica a mediano y largo plazo. En el plano inmediato es urgente llegar a algunas soluciones. Y ahí yo creo que hay un error de base, demasiados diálogos que posiblemente, ojalá condujeran a algo, pero yo tengo grandes reservas al respecto, porque hay gente de posiciones muy distintas, de intereses encontrados,
y la verdad es que la solución de estos problemas le corresponde al sector político. Yo no digo que tenga que ser sordo, que no oiga sugerencias, que por cierto, como dije, hay muchas sobre la mesa. El problema fundamental es que el tiempo se agota. Los recursos del Estado, del gobierno sobre todo, se consumen y estamos de cara a problemas financieros muy difíciles de solucionar y cada día que pasa se complican más. Yo estoy muy impresionado porque además lo comenté en algunos chats y hoy veo en un periódico que se retoma la idea de las recomendaciones que hace la Asamblea del Banco Popular pidiéndole a la Asamblea Legislativa que detenga sus labores mientras ellos definen qué es lo que según ellos hay que hacer en el país. Eso es absurdo. Lo que se requiere es acelerar el proceso y llegar a algunas conclusiones sobre cómo hacerle frente al problema de las finanzas públicas. Y esto hay que decirlo, en definitiva, ¿quién lo va a resolver? Pues el Ejecutivo, que debe tomar iniciativas importantes, y el Legislativo, que debe responder a esas iniciativas. Me parece a mí, y ya que usted mencionó el tema de economía, y este programa se llama Economía y Sociedad, porque por ese detalle, la presencia de mía estos 20 años, mucho tiene que ver con economía, y me parece a mí que la economía, complicada como es, incluso cuando con buena intención y con gente conocedora se toman medidas, esas medidas se regresan por la puerta de la cocina. No me voy a referir a cuál en particular, lo podría hacer, pero me parece que usted tanto puso la señal donde está, que es en el Ejecutivo y en el Legislativo, y creo que por ahí debe caminar. ¿Cómo se logra? Y usted estuvo 4 años por lo menos en cada uno de ellos. Mire, la situación era muy distinta porque había un liderazgo muy marcado. Y yo creo que ese es otro de los factores que son fundamentales en este momento. Y hay que ver los grandes esfuerzos que hacía el presidente de la República, que era don Oscar Arias, don Rodrigo Arias, que estaba de ministro de la Presidencia, y que hacíamos los diputados. Porque para muchas de las cosas más importantes desde el punto de vista del gobierno, importantes para el desarrollo del país, requerían 38 diputados, ya fuera porque la ley misma lo requería o porque los procedimientos lo exigían. Ahora los procedimientos se han aliviado un poco en la Asamblea Legislativa, pero conseguir 38 diputados demandaba un esfuerzo cotidiano, llamadas constantes del presidente a diputados de todos los partidos, invitaciones a hacerse presente, visitas de los funcionarios del Poder Ejecutivo al Legislativo, trabajo entre nosotros los diputados para convencer a un compañero. Si yo le contara las cosas que vi... Don Francisco Antonio, lo invitaremos a que eso y otras cosas nos las cuente una vez que el canal nos invite a regresar. Don Francisco Antonio, el exministro, por cierto, ex profesor universitario, pero no por eso, el exdiputado, estaba mencionando cómo se daba este diálogo en busca de los 38 votos que, como decía bien él, la ley pide, la Constitución pide o convenía por los propios procedimientos legislativos. Lo interrumpí, don Francisco Antonio, disculpas y por favor.
en un momento muy oportuno. Decía que las cosas que yo viví en ese entonces la gente no se imagina. Don Oscar Arias interviniendo para que bajaran un diputado de un avión porque iba de viaje y se requería su voto aquí. Ir a buscar un diputado que se nos perdió, porque la verdad los diputados a veces son chineados o eran, tal vez los de ahora no, y exigen exigen cosas que no tienen que ver con lo que se está discutiendo, y por ahí se nos perdió un diputado y entonces salían compañeras y compañeros a buscarlo para ver dónde se había metido. Otro diputado voluble que cambiaba de la mañana a la tarde y de la tarde a la noche. En fin, era una tarea de una complejidad enorme. Y eso demandaba un esfuerzo constante. Yo creo que el gobierno debe asumir una acción vigorosa y además tener claro qué es lo que quiere y tratar de que coincida lo que quiere con lo que quiere la Asamblea Legislativa. Fíjese que ahora hay una condición que, por cierto, no he visto a nadie mencionarla en ninguna parte, y es que el Ejecutivo va a tener la iniciativa de la ley muy prolongadamente porque se cambiaron los periodos. Antes comenzaba el periodo extraordinario ahora en diciembre y terminaba en abril, el 30 de abril. Ahí tenía la iniciativa el Poder Legislativo. Es decir, eran los diputados quienes podían presentar proyectos para que se discutieran y podían entrar en la agenda legislativa. Luego venía el periodo ordinario en que, al revés, venía el periodo extraordinario en el que el Ejecutivo tenía la iniciativa. ¿Y qué va a pasar ahora? Con el cambio del orden de los periodos, el Ejecutivo va a tener la iniciativa prácticamente en la mitad del año entrante. Y eso quiere decir que va a tener mucha responsabilidad, porque los proyectos que presenten los diputados solo se podrán discutir si el Ejecutivo los manda a las sesiones extraordinarias. Porque lo que viene son 2 periodos extraordinarios. Si las manda extraordinarias, podrán ser discutidos. De otra manera, la iniciativa está en manos del Ejecutivo de manera exclusiva. He de decir que según el testimonio de muchos diputados, la mayoría de las iniciativas en estos años han partido del Legislativo. Así que necesitamos que se energice el Poder Ejecutivo, que tome decisiones, que opte por algún tipo de soluciones y haga un esfuerzo enorme por convencer a los diputados. Complicado. Por cierto, quiero referirme brevemente a 2 acciones no de su periodo como diputado, sino como ministro, que me parece una pérdida, y las cosas ocurren, y como me parece que usted dijo, las cosas se intentan. Me refiero al uniforme de los jóvenes de secundaria, esa opción que además me parecía muy democrática, muy unificadora de todos los estudiantes del país, porque era de todos los del país. Hubo un colegio por ahí, tal vez otro, que nunca lo aceptó, pero me parece que daba una imagen preciosa y además era más barato, porque la producción de la camisa celeste y el pantalón. Y el otro tema es el examen de bachillerato, que en sí no es el examen de bachillerato, sino
la responsabilidad que eso implica como esfuerzo en ese proceso de la juventud. Es decir, uno todavía medio recuerda algunas cosas de cuando era joven. Bueno, el prepararse para el examen de bachillerato era como, si me permite la metáfora, como Don Quijote guardando las armas para ser al día siguiente investido caballero. No, me imagino que no tiene comentarios sobre eso, pero le quiero agradecer a nombre del país esas dos tareas y estoy seguro que hay muchas más. No, encantado de comentarlo. Solo que debo decir una cosa que tal vez tiene que ver con mi vanidad, pero que no se tome así. El 7 de mayo del año en que entregamos el poder y yo al día siguiente dejaba de ser ministro, todos los estudiantes de Costa Rica, sin ninguna excepción, estaban con el uniforme único. Colegios privados, colegios públicos, escuelas de todo tipo tenían el mismo uniforme. Alguna gente dice que eso es superficial, que eso no valía la pena. Yo tengo un testimonio que es el de Clotilde Fonseca, mi esposa, que cuando era presidenta ejecutiva de Limas, tiempo después, fue a las zonas indígenas y a algunas zonas muy desposeídas del sur del país. Y dice que sintió emoción de ver a todos los niños con el mismo uniforme que tenían en las escuelas públicas de Costa Rica en la primaria. No era el uniforme único totalmente universalizado, pero quedaba ese uniforme y daba una sensación de igualdad democrática, de que todos éramos iguales, altamente reconfortante. Esa fue una gran lucha. Don Petro Cañas decía que yo había dado esa lucha para preparar la introducción del examen de bachillerato, que fue difícil, porque las cosas son más fáciles de quitar que de poner. Y cuando pusimos el bachillerato fue en medio de una gran polémica, de fuerzas que iban en contra, de huelgas, de la oposición de educadores, en fin. Es muy curioso y a veces no se sabe todo lo que hay detrás del bachillerato. Usted lo insinuó muy bien. Don Francisco. Cuando yo llegué al ministerio, había una ausencia de un montón de cosas. Ese montón de cosas. Yo pedí los programas de educación, los programas de las materias, y no había programas en el ministerio. Regresamos, don Francisco Antonio, cuando el canal nos invite a hacerlo. Don Francisco Antonio, usted hablaba de el bachillerato y de la ausencia de programas y otras cosas más. Sí, el bachillerato fue un factor ordenador del calendario escolar, porque ya no podían los profesores irse sin terminar los programas. Segundo, de la necesidad de establecer programas, que los hicimos. Don Walter Zagot, que había sido decano de ingeniería por mucho tiempo, cuando yo era rector de la UNED, y él era de la junta del consejo universitario, digamos, de la UNED, siempre me pedía que le escribiéramos al ministerio pidiendo los programas y el ministerio nunca los dio. Cuando yo llegué los pedí y no había. Es decir, el bachillerato obligó a que hubiera programas de estudio mínimos, obligó a que los profesores cumplieran mejor el calendario escolar, obligó a un esfuerzo de familias y jóvenes, etc. Por eso cuando lo quitan, a mí me duele porque es un factor que influye en muchos aspectos de la realidad educativa y no solo en el aprobado o no aprobado. Pero en fin, eso fue
así. Había mucha oposición a todo cuando yo fui ministro, tal vez porque me empeñé. Fíjese que cuando introdujimos los programas de informática educativa, yo tuve que dar una gran lucha, porque había grupos de educadores que se oponían a la introducción, a la utilización inteligente de las computadoras en las escuelas de Costa Rica. Y esa innovación provocó que dijeran, ¿para qué computadoras si no hay TISA? Oposición para el bachillerato, oposición para la informática educativa, oposición para el uniforme único. En fin, fue una gestión llena de luchas, pero la sacamos adelante. Se necesita eso de sacar adelante porque de alguna manera esas oposiciones, como todos los procesos en la vida, el arbolito pequeño crece y de alguna manera esa sociedad que se oponía a que hubiera computadoras en las aulas está redituando, me parece a mí lamentablemente ahora. Pero no es, pienso yo, señalar con el dedo qué, sino de nuevo construir, y creo que usted lo señaló muy bien en lo de los periodos legislativos, se requiere que haya esa claridad de qué es lo que se quiere hacer, incluso que se quite el temor de equivocarse. Si se equivocan, se equivocan, pero por lo menos ir para allá, me parece a mí. Usted que sí sabe qué dice. Sin duda alguna. Vivimos tiempos muy convulsos en Costa Rica y fuera de Costa Rica, lo cual hace que también nos puedan venir efectos de esos tiempos convulsos al interior. Las elecciones de Estados Unidos están demostrando los efectos altamente negativos cuando un país se divide demasiado, cuando un país se radicaliza. Poco importa el resultado de las elecciones, lo cierto es que ese país está dividido. Y como dice el famoso pensador e historiador Toynbee, las civilizaciones caen no por los ataques externos, sino por las divisiones internas. Y yo creo que esto debemos entenderlo los costarricenses. Debemos buscar la manera de garantizar una vida democrática efectiva hacia adelante. Estamos pasando por tiempos muy difíciles y eso puede inducirnos a quebraduras irreparables. Hay la pandemia, hay el miedo a la muerte al que se enfrenta el ser humano ahora más radicalmente, hay una crisis de necesidad, de hambre, de miseria, de falta de trabajo. El Estado tiene grandes problemas financieros y todo ese clima, y podría ser que hasta el ejemplo de lo que ocurre en el exterior, puede inducirnos a enfrentamientos internos más agudos de los que hemos tenido. Y eso yo creo que nos llevaría como nación al fracaso. Así es que yo creo que hay que hacer conciencia en la gente de que hay que buscar lo que nos una y aprovecharlo para construir sobre eso. Esa lucidez ojalá aparezca, y no quiero decir que no hay del todo, pero que aparezca en el Ejecutivo, y me parece que de alguna manera este Congreso que tal vez que tenía la división más grande que creo que ha tenido, y además todavía se ha dividido más, me parece que en algún sentido, por lo menos en obra legislativa, creo que no ha andado mal. Tal vez los proyectos de la OSD, independiente de qué es, de cualquier acuerdo en particular, me parece que eso es una manera de ordenar
usando los estándares de los países más avanzados y ha inducido a una serie de temas legislativos. Pero usted es filósofo, abogado, denos una reflexión final, don Francisco Antonio, por favor. No, yo creo que en algún sentido es continuar la reflexión que venía haciendo. Yo creo que Costa Rica tiene que volver la mirada hacia los países que están funcionando con más concordia. Todos los países tienen problemas, pero si usted ve, hay acuerdos que les permiten ir caminando. En los países europeos varios están caminando en medio de dificultades enormes, sin llegar a una confrontación violenta, ni mucho menos. Claro, son países con mucha tradición, son países con una larga historia, pero nosotros tenemos que fijarnos en aquello que hay de constructivo y de positivo en otros países y no en lo que haya de confrontativo y de destrucción en algunos diferentes países. Así que para Costa Rica vienen momentos más agudamente graves que los de ahora. Y la responsabilidad ciertamente es del Ejecutivo y del Legislativo, pero también los ciudadanos somos una especie de telón de fondo o de influencia general que pueda hacer posibles o ayudar a hacer posibles los cambios que necesita Costa Rica y hacer mucho más rápida la recuperación del país que pasa por un mal momento. Muchísimas gracias, don Francisco Antonio. Es mi mensaje. A las amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con los estupendos programas que hace Canal UCR, y a usted lo tenemos que volver a invitar. Yo quería tenerlo en Economía y Sociedad y lo tuve. Estoy feliz. Gracias. Muchas gracias a usted.